México, y ya nos los han dicho los expertos, a diferencia de otros años, nuevamente se coloca como una región que expulsa a sus habitantes. Quizá algunos puntos más específicos de la geografía nacional está sucediendo ello. En la línea telefónica se encuentra Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, quien fuera comisionado en el primer tramo de este gobierno del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh, gracias. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, estimado Jaime? Muy contento y agradecido por la invitación. Gracias, Tonatiuh. Esto que está ocurriendo en México y con los mexicanos, ¿ya lo podemos catalogar como una crisis nacional de desplazamiento, Tonatiuh? Sí, lamentablemente sí. Es una gran crisis nacional. Es también una crisis silenciosa. No hay instancia que la valore, le dé su dimensión y sobre todo la atención que merece. Pero es un hecho que vimos hace unos días el problema de los desplazados chiapanecos que tuvieron que irse a Guatemala para proteger sus vidas. Son nuestros refugiados mexicanos en Guatemala. Imagínate qué paradoja. Sí, caray. Pero del otro lado, la realidad es que estos desplazamientos en otras zonas de Chiapas y a lo largo del país, subrayo esto porque eso es lo que tampoco estamos registrando, ya se cuentan por miles. Y esas personas desplazadas, obligadas a salir de sus lugares de vida, de sus comunidades, Ujú. se mueven también a otras ciudades del interior del país o a la frontera norte. Y de hecho los registros de Estados Unidos, de la Autoridad Migratoria de Estados Unidos, pues da cuenta de la cantidad de personas que no es que estén por razones laborales intentando cruzar a la frontera, sino como solicitantes de refugio. Y esencialmente son familias. Y publiqué ahora en la revista Sí. Proceso un artículo del tema y ahí están unas cifras. Y te haces una Y no, pregunta realmente también, es Tonatiuh. terrible. ¿Sí? Una pregunta, ¿de qué dimensión debe ser el deterioro social para motivar una iniciativa decidida y eficaz que recupere el Estado de Derecho, Tonatiuh? Tiene que haber una decidido, explícito, eh, objetivo de control y erradicación de las organizaciones de crimen organizado más terribles, sobre todo donde ya tienen ocupaciones territoriales en el sentido amplio de la palabra, o sea, no solo hacen alguna actividad delictiva como pudiera ser tráfico de drogas o de armas o de personas, que también es muy grave, sino que ocupan el espacio y las regiones y la vida cotidiana se altera y la posibilidad de la vida de las personas también se cambia dramáticamente hasta el grado de amenazar su vida. Y es ahí donde tenemos focos de desplazamientos de familias y de personas huyendo y que requeriría de una acción de Estado, de política pública y social también, ¿eh? No Ujú. solo tiene que ir una oficina de gobierno o una fiscalía, es un asunto mucho más complejo y que tendría necesariamente esas características amplias de convocatoria nacional para abordar la problemática y para decirlo francamente, lo que hemos visto en estos últimos años, esto de abrazos y de tolerancia, lo que ha creado es mayor impunidad y más fuerza y poder de estas organizaciones criminales, que entre otras consecuencias Ujú. tiene lo que vimos en Chiapas, lo que vemos cotidianamente en Chiapas, pero también en Guerrero, en Michoacán, en Zacatecas, en partes de Guanajuato, en Jalisco, Veracruz, Oaxaca. Es un tema ya muy complejo que primero, y por favor, primero, tomemos conciencia de la gravedad y del tamaño. Sí, veamos Y que sí luego existe diseñar. un problema, ¿no? Y luego Sí, diseñar ya una estrategia. exactamente, porque si no lo vemos, si ni siquiera lo vemos, si ni siquiera lo valoramos, si ni siquiera detectamos su gravedad, pues no, solo lo vemos como un incidente o como una suma de incidentes, cuando en realidad es un escenario mucho más complejo.
Tonatiuh, ¿México ya es un país expulsor nuevamente de ciudadanos, de población, de Sí, comunidades? sí. Durante más de una década, desde 2008 hasta 2020, estuvimos muy tranquilos en movilidad hacia Estados Unidos en particular, Ujú, números muy bajos, y justo en el 20 empezó a repuntar el flujo, especialmente como efecto de la pandemia y sus costos económicos, sobre todo para las familias ujú, y los empleos, y empezamos otra vez a salir a mediados del 20 y hacia el 21, 22 y 23, pues las cifras se extendieron muchísimo. Somos un tercio del total ujú. de los arribos que llegan a Estados Unidos, ¿no? Y con mucho la mayor nacionalidad, con mucho más que Centroamérica, mucho más que Venezuela, que sería el otro, la otra población importante en orígenes, y ese dato de ser muchos nuevamente en la frontera, pues no es una cuestión menor, porque tienes tus dos componentes, el que te comento de la pospandemia y efectos económicos sobre todo, Sí. y este otro de las familias, de grupos de personas huyendo, que es el segundo componente, que por cierto en el año 23 llegó a ser más grande que el económico. Qué duro. En eso estamos ahora, y reitero, es un grave asunto, pero que no lo estamos viendo. No merece el análisis, ni la atención, ni el discurso, o el reconocimiento como Claro. problemática grave. Pues ya veremos qué es lo que sucede. Quedan pocos días, ya se cuentan días para esta administración y estamos a punto de entrar a una nueva administración con nuevos políticos, espero yo, con nuevas estrategias y con una nueva manera de ver y analizar y por supuesto también de asumir esto que tú bien comentas, asumir que existe un problema y darle salida al mismo. Exacto. Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios y quien fuera comisionado del Instituto Nacional de Migración. Siempre agradecido por tus minutos, Tonatiuh. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buena tarde, un abrazo a todos, gracias. Hasta pronto.